Río Necoclí. Río Necoclí es el río que viaja siempre por mis sueños, mi alma líquida teñida con tanino. El río Necoclí tiene todos los colores que necesito, colores cósmicos y subterráneos, colores anfibios y colores alados, colores reptiles y colores sonrisa. El río Necoclí es una herida incurable de la infancia, una serpiente bejuco, una serpiente hecha de lágrimas. Todavía ahora la espuma de sus orillas humedece mis días y mis noches, esa espuma de blanco caramelo que todos los adultos rechazaban y que los niños agarrábamos un segundo en las manos con tentación etérea. ¿Y cómo olvidarme de sus garzas, unas blancas con botas amarillas, otras grises y perezosas? ¿Y cómo olvidarme de mis días de pescador, cuando ñorro y morado desanzuelaban las mojarras doradas y los barbudos miopes? Río Necoclí, río que me recorre la frente, río en el relieve del recuerdo. El río Necoclí es mi alma y todos sus colores. Es el manglar que sostiene mi cuerpo nebuloso. El municipio de Necoclí, llamado la Perla Solitaria del Caribe, es un lugar de valiosa importancia para la historia de la América hispana y de la nación colombiana. Ubicado en el Golfo de Urabá, en la esquina noroccidental de Sudamérica, fue testigo en el siglo XVI de los primeros encuentros y desencuentros entre españoles y nativos americanos. Cerca de su cabecera municipal, aún quedan rastros del primer intento de poblamiento en tierra firme del continente americano, San Sebastián de Urabá, fundado en 1509 por el conquistador Alonso de Ojeda, junto a hombres como Francisco Pizarro y Vasco Núñez de Balboa, que definirían posteriormente la historia de varias naciones hispanoamericanas. Necoclí fue testigo, en sus más de 500 años de historia, de dos procesos de conquista y colonización que marcaron profundamente su paisaje social y cultural. Primero, el choque frontal de los europeos con las culturas indígenas de Urabá, y segundo, el proceso actual de violencia de grupos armados legales e ilegales. La guerra por el territorio, sus recursos y el control de sus comunidades ha sido un proceso de larga duración que confronta al científico social, particularmente al colombiano, con una realidad innegable pero tenazmente silenciada. La construcción del ideario de América se escribió y se sigue escribiendo con la sangre de sus habitantes ancestrales. La ocupación española o europea del continente, Urabá fue ese bastión, esa punta del iceberg desde donde se hizo la conquista de toda América del Sur, y fue totalmente dirigida, no es un asunto espontáneo que surge del azar desde la conquista, sino que se planificaron dos expediciones desde Europa para poblar Urabá y de ahí poder pasar al Océano Pacífico, porque ya tenían noticias de ellos. De esa ocupación estratégica es donde surge San Sebastián de Urabá como primer poblado en territorio continental americano, y luego Santa María la Antigua del Darién. Estos dos poblados, podemos decir que allí sucedieron cambios significativos para toda la historia universal. En primer lugar, se piensa América como territorio social, se construye América como continente, se piensa su ocupación y también se constituye en esa escuela del terror, donde los europeos aprenden y ponen en práctica por primera vez todas esas estrategias de dominación que luego las implementaron en toda América. Entonces Urabá se convierte en ese espacio, en ese territorio que es un laboratorio de ocupación, pero también un laboratorio de la reflexión. América es una construcción social. América no es simplemente ese espacio geográfico delimitado por dos océanos, sino que es también es la construcción de una territorialidad, la construcción de un ideario social.
La primera matanza que hubo en tierra firme en América fue con los tules, con nosotros, porque en Necoclí, que allí estaban asentado nuestra gente, cuando el barco español, hacia lo que es Juan de la Cosa, Rogro de Bastidas, o sea que un barco se averió y entonces se vinieron las olas del mar, lo trajeron y llegaron a las playas de Necoclí. Y mi pueblo lo acogió, le dio la alimentación, inclusive le arregló el barco, todo eso, muy bien. Pero lo que vieron los españoles es el del cuerpo, el oro. O sea, el del cuerpo. O sea, imagínense si las mujeres tules hoy todavía ponen narigueras de oro, pecheras de oro, ¿cómo será en 1500? Perdieron todo agradecimiento. Sí, entonces miraron eso, y los hombres, nuestros vestidos eran de oro también, ¿no? Entonces ahí es donde viene la historia de que en esa época, cuando volvieron otra vez a las Antillas, le mandaron una carta al rey de España diciendo que habían encontrado a unos indios caníbales. ¿Sí? Esta fue la justificación, y cuando volvieron otra vez, nosotros estábamos en fiesta de la pubertad de la niña. ¿Cómo se llama esa fiesta? Inna Surba. Entonces, cuando llegaron ellos, todos los abuelos estaban borrachos, las abuelas estaban borrachos, todo eso. Y se cuenta la historia de que ellos llegaron y no respetaron, se nos comenzaron a matar, y inclusive se enloquecieron tanto que creyeron de que el corazón, los pulmones también eran de oro. Comenzaron a abrir las barrigas de las mujeres, de los hombres y todo. Es ahí donde, o sea, como todo el Golfo de Urabá, desde Necoclí hasta Cabo Tiburón, todos son nombres tules, y ahí vivían todos los, imagínense. Entonces se propagó, alguien se escapó y se propagó la noticia, o sea, llegó a mira, esta parte de, ¿cómo se llama? Cope, todo Tie, Cope, Turbo, todo eran poblaciones, ahí se avisó a todas esas poblaciones que lo que estaba ocurriendo en Necoclí, y ahí comenzó la guerra, a nivel de las flechas envenenadas y esas historias, y de esa regla, y comenzó esta guerra, es ahí donde también se descubren que fuera de los españoles había otros hombres que también atacaban a los españoles. ¿Sí? Claro, y ellos no los atacaron ustedes. No, hicieron una alianza muy estratégica con los ingleses. O sea, los ingleses le entregaron las armas a los tules para poder atacar en la tierra, y ellos atacaban por el mar. Este primer proceso de colonización se ve enfrentado a una resistencia feroz de los pueblos indígenas por sobrevivir, lo que hace inviable la colonización efectiva de Urabá y de Necoclí en los primeros siglos de la conquista española, permitiendo que estos territorios permanezcan varios siglos como un espacio de libertad y escape del control colonial. Sin embargo, como si la historia se repitiera, este proceso continúa vigente en el ideario de las élites herederas del proyecto español, pues 4 siglos más adelante, desde el siglo XX, reinician las dinámicas de violencia y luego la guerra por el control de este territorio. Nuevos ejércitos, con nuevos nombres, reinventan entonces las estrategias de terror utilizadas en la conquista, y Urabá y Necoclí conocen el peso de la confrontación de la sociedad civil y los actores armados, paramilitares, guerrilla y fuerzas estatales. Esta guerra es ganada por el paramilitarismo, que como fenómeno complejo iría a transformar el panorama de la cultura, la economía y la sociedad necocliseña. Hay otros momentos de la historia de Urabá que muestra también ese asunto que yo veo que siempre está marcando a Urabá, que es de la ilegalidad y el conflicto. ¿Sí? Luego de superarlos, digamos, o superar no, porque nunca se superó como esos conflictos de conquista, de ocupación de la colonia, de esa confrontación entre naciones internacionales que se vio reflejada en Urabá. Mientras en Europa estaban en guerra franceses, ingleses, españoles, aquí en América, en el territorio de Urabá, los indígenas hacían alianzas con franceses e ingleses para atacar a los españoles, lo cual refleja esa dinámica mundial, global. ¿Sí? Está marcado también porque, dada esa ocupación de ingleses, franceses, holandeses de Urabá, España perdió el dominio de ese territorio, y todo el oro no quintado de Antioquia
a manera de contrabando salía por el Golfo de Urabá para enriquecer las arcas de estos reinos que no eran españoles. Entonces Urabá sigue marcado allí por ese evento, ¿sí? Por el evento del tráfico de mercancías, de cierta forma de la ilegalidad y lo que conlleva eso, que es el conflicto. Esos espacios de libertad que Urabá se presenta como, digamos, en ciertas épocas como refugio para piratas, después para, digamos, marginados de la vida urbana, para hippies, para refugiados de esa violencia de los 50, todo eso. Porque Urabá de pronto Urabá, digamos que hay que mirar que Urabá, que entonces por su importancia estratégica en cuanto a su localización geográfica, digamos por los asuntos de geopolítica, se construye un imaginario de Urabá. Y ese imaginario no es nada más sino el de la tierra prometida. Sí, el de ese espacio donde yo voy a salir de la miseria. Sí, entonces, y se fortalece mucho más en una cultura como la cultura antioqueña. Y cuando hablo de la cultura antioqueña no solamente me estoy refiriendo a los habitantes de Antioquia, sino en general a todos los del Viejo Caldas también. Sabemos que allá hay mucho manizalita, por ejemplo. Ese espacio de libertad, ese espacio donde voy a tener tierra, ese espacio donde voy a poder ser yo. Entonces hay un ideario que se construye, un imaginario, que es solamente una idea y que la gente quiere plasmar. Porque esa parte de la libertad, ¿cierto? Porque se construye a veces Urabá con ese imaginario. Porque la libertad también tiene que ver con el no control. Claro. Y Urabá pues territorio, siempre zona franca en cierto sentido, incontrolable, indómita, o sea, inmanejable, donde el Estado no llegaba. Sí. Pero entonces al no llegar el Estado, empezaron a llegar, digamos, otros idearios también de control. Pero, ¿cómo es la sociedad y la cultura de Necoclí, testigos y víctimas silenciadas por la guerra? Necoclí es uno de los lugares más diversos en culturas y etnias de Colombia. Los diversos procesos de poblamiento desde el siglo XVIII, con los primeros palenques establecidos en Urabá, habitados por negros cimarrones del Chocó y de Bolívar, imprimieron una fuerte presencia negra, que se acomodó principalmente en la parte litoral de todo el Golfo, ligados a la pesca, la caza y la agricultura. Esas pequeñas oleadas migratorias llegaron a compartir el territorio con la cultura indígena Tule, que a su vez fue enriquecida por los campesinos sabaneros de Córdoba y Sucre, desplazados por la violencia de los grandes latifundistas, y que llevaban como legado cultural el mestizaje del negro con el indígena zenú, una de las grandes civilizaciones del Caribe prehispánico. Esta base poblacional se ve sacudida por la última fase de la colonización antioqueña, que ya había poblado buena parte del centro del país y ahora llegaba a Urabá de la mano de aventureros, exiliados, prófugos de la violencia bipartidista, sacerdotes y empresarios. Así, Necoclí en la época presente es un crisol de culturas en permanente diálogo y tensión. Acá hay muchas etnias, o si digamos de etnias, sí, se puede hablar de etnias, es decir que acá está el que le dicen chilapo, que es el de Córdoba, el chocuano, el cachaco, le dicen que el cachaco que es del interior, ¿sí? El paisa, entonces está bueno, el cordobés, el de Bolívar, que es el de Cartagenito, acá hay de todas clases. Por eso es que aquí la cultura de nosotros se ve como tan mezcladas, por eso aquí se hacen corralejas, por eso se hacen festivales de bullerengue, ¿sí? Acá gusta mucho el porro, el vallenato, que la champeta, ahora con acción del reggaetón y eso, aquí hay de todo. Como una integración de la cultura del Caribe. Sí, hay una integración acá. Entonces, como en el 89 más o menos, el 89, que estaba como alcalde el señor Ismael Porto, que fue el primer alcalde popular, se dio acá como el primer festival de bullerengue, ya como uniendo pues ya la cultura, ya esa cultura de la etnia negra, pues de la parte africana, y se dio acá el primer festival bullerengue en esa época. Y ahí me tocó entonces realizar en el 92, me tocó realizar ya yo como alcalde ese festival del bullerengue. Te contaba pues que
que se hacía solamente con grupos de bullerengue. No se traían conjuntos vallenatos ni nada de esas cosas. ¿Con grupos relacionados? No, nosotros teníamos grupos relacionados con el bullerengue, como eran los cumbiamberos de María la Baja, los de Pito Atravesados de Morroa, había un tambor, cumbia tambor de Puerto Escondido. Entonces el bullerengue se empezaba a las 2 de la tarde, todo se hacía en el parque. En el parque se hacía el festival de bullerengue. Y cuando se terminaban a las 6 de la tarde, se bajaban los bullerengueros, empezaba entonces un corte de los cumbiamberos de María la Baja. Y se terminaba ese corte y empezaba otra tanda de bullerengue, y ya después sí se montaban los pitos atravesados, se montaban los gaiteros, y volvió otra vez los cumbiamberos. Así ya amanecíamos en el parque disfrutando bullerengue, tambor y pitos. ¿No había en ese momento, así digamos, como fandango, esa tradición sabanera? No, la tradición sabanera se maneja acá, pero ya lo que es en enero. En enero se manejan las fiestas de Corraleja. Esa es la que tenemos como tradición de la parte de Córdoba. Se hace en el puente de Reyes, para el puente del 7 de enero. Don Jacinto Zúñiga, que era un vecino acá de nosotros, que murió a los 106 años, que el que tenga la dicha de llegar a esa edad, ese señor me contaba, nosotros nos sentábamos a charlar ahí, y me contaba que cuando empezó aquí la fiesta de toros, el fandango, se reunían todos ellos y hacían un aporte, y con ese aporte pagaban la música. Ellos hacían la música, eran las papayeras que uno dice ahorita, pero son las bandas de porro. Y los mismos finqueros traían el ganado. Entonces amanecían bailando porro, bailando fandango. Es decir, que las mujeres se quemaban, la que más vela quemara, dándole vuelta al fandango, pues ahí a la tarima, donde los músicos se montaban en el centro y le daban una vuelta a la tarima. Ahí se hacían las fiestas de Corraleja en ese entonces. Y el último día de las fiestas ellos decían que un baile de sala. Los repertorios culturales del mundo afrocaribe y sabanero son hegemónicos entre la diversidad cultural de Necoclí, manteniendo una influencia marcada en los bailes, músicas y juegos de la cultura festiva. La idiosincrasia paisa y su repertorio cultural ha comenzado a cobrar importancia en las últimas décadas, pero no deja de ser la expresión de una minoría acomodada o dominante, sin influir profundamente en los patrones culturales de la mayoría de la población. La tradición indígena es la más excluida del escenario festivo, y aunque existen comunicaciones y préstamos discretos entre tradiciones festivas, el legado musical y dancístico Tule y Zenú solo es expuesto en el Festival Nacional del Bullerengue, pero más como una muestra exótica que refuerza la diferencia. Dos fiestas se han mantenido aún fuertes en la comunidad necocliseña, aunque transformadas por las nuevas dinámicas sociales: la fiesta del coco y el Festival del Bullerengue, que ritualizan la identidad sabanera y afrocaribe, respectivamente. ¿Cómo fueron vividas por nativos y foráneos? En la calle comenzaba el toque, el macho y el yamao, tambor, la hembra, el guasá, que consistía en una totuma. La llenaban de vidrio molido o de unas semillas, comenzaban a sonar la totuma. O si no, y también unas tablitas comenzaban a, sí, si no había tablita entonces con las manos. ¡Uepa, hey! Y empezaba siempre el hombre, o empezaba la mujer cantando. No, primero era la mujer la que comenzaba a cantar, y ese cantar era como un gemido. Y entonces para carajo salía la mujer al ruedo, y de pronto le faltaba el hombre, comenzaban a contorsionar. Un coqueteo también. Sí, ese es un baile muy folclórico, un baile muy distinguido, porque nos transforma en aquella época, cuando llegaron los famosos
galeones con los esclavos, y entonces era su diversión, era como un lamento, un sonido. Y en ese momento, cuando usted llegó a Necoclí, las mujeres, ¿qué temas cantaban? ¿Sobre qué se expresaban? Siempre expresaban su dolor ancestral, su sentimiento ancestral, y de cualquier suceso, ¿sí? Cualquier suceso que resurgía, entonces hacían preparaciones y preparaban la canción. Por decir algo, una de las tantas fue Parir no puedo, el espector, el dolor que siente la parturienta a tener el hijo, entonces hacían todas las contorsiones, el dolor, como cuando se está pariendo, y posteriormente en esos pases agónicos salía el muchachito y lo mostraba, parir no puedo, hasta que de pronto sale el niño. Entonces el bullerengue era como una mezcla de ese dolor ancestral y una alegría también del tambor. Exacto, precisamente cuando en esas noches de luna estaban en sus ranchos aparte, en sus tambos, entonces comenzaban ellos a cantar, y ese cantar era una comunicación con sus ancestros, y los blancos casi no gustaban de esos cantos porque les perturbaba. Hoy de pronto ellos se dieron cuenta que hacer una comunicación, una protesta entre ellos mismos, ¿sí? Esa fiesta, ¿cómo se originaba? Así, digamos, tenía algunos días en que se daba, o era algo muy espontáneo. Se escuchaba de diciembre, se escuchaba en los diciembre. Precisamente la fusión de las dos culturas con el famoso encuentro de las dos Américas, lo que anteriormente se le llamaba el descubrimiento de América. Entonces yo pensé que lo más sensato sería aprovechar la conmemoración y realizar el primer festival en 12 de octubre. Y afortunadamente han continuado con la tradición de que se realiza a partir del 12 de octubre. ¿Tu abuelo era en su set? Sí, mi abuelito, sí. Y el papá de mi mamá, porque casualmente que él no le decían Manuel Baza, sino el apellido de él era Manuel Baza Garcés. Entonces ya él no le decían su nombre en eso, sino era Manuel Tito Lato, porque él hacía su tipo de lato y con eso tocaba. Con esos tipos de lato. con pitos. ¿Y dónde se tocaban los sextetos? ¿O era más de familia? O... Sí, de familia. Ellos mismos formaban sus parrandas o ponían su serenata. En la casa se ponían la serenata. Ponían serenata y salían a la calle. Eso, salían a la calle. Si una mujer alumbraba, ellos se iban también, como se dice el dicho, cuando tenía su niño, tenía su bebé, ellos se iban a poner esa serenata y a 3, 4 días de viento. ¿Y para los difuntos también o no? Ah, Para los difuntos también. también. Ajá. También. Entonces, de pronto, en tu familia antes los abuelos se tocaba el sexteto y también el bullerengue. Eso, bullerengue, sí. ¿Y cómo era el bullerengue? El bullerengue, me decía mi mamá, que ellos cantaban su bullerengue tradicional, que era un bullerengue que todo el que iba llegando a la rueda de ese fandango y de ese bullerengue, o sea, de ese sexteto, todo el que iba llegando iba bailando. No es como ahora que saca la pareja a la una y entra a la Claro, otra. claro. Antes era bullerengue, era callejero. Era callejero. Más o menos usted puede dar como una época que esa tradición se empezara a perder, digamos, de la calle. O sea, que ya se dejara de cantar así y ya se volviera como algo Sí, mi más. mamá siempre ella decía que el bullerengue no era como antes, el bullerengue antes. Si era bullerengue, amanecían esos tambores, como dice el dicho por acá, se está rodando. Amanecer, si eran 3 días de bullerengue. Y ahora no, él se dé cuenta que ahora sube una tarima, ya se acabó el bullerengue, lo complementos. Y la gente ni baila. Ya muy poco. claro, ni baila bullerengue, no se goza ese bullerengue, porque ese bullerengue no era como el de antes, que amanecían. Si el bullerengue lo pagaban allá, donde están haciendo un festival, aquí en mi casa amanecía.
María. Ay, Marimita, la picarona, la del Cangrejo Colorado. María, mi teta noche que me ¿No te tocó nunca el bullerengue así de calle o por lo menos más animado? No, nunca. No, no ha tocado porque nosotros mismos lo hemos hecho. Nosotros a veces amanecemos por aquí tocando, ya después que nos dijeron que no, que nosotros como grupo profesional no podíamos amanecer así en la calle, en la esquina. Eso no fue muy maluco. ¿Se los dijo la alcaldía? O... En la casa. ¿En que qué? no nos quería ver por ahí así tocando así. ¿En qué administración? En esta de ahora. En esta de ahora. Pero antes era normal, pues era como... Antes era normal, antes era como... Una fiesta popular. Es una fiesta popular, así. Pero y ahora no. Ya. Yo digo que no cuidaba por la parte de que el grupo Palmera es muy reconocido, entonces él no nos quería ver por ahí en esa esquina. Claro. Había veces que no lo cogíamos con malo, sino que... Claro, pero era la fiesta pues natural de la gente. Era la fiesta natural de la gente. Una cosa que me impactó mucho y me pareció muy bonita es que en ese primer festival que fue en el año 89, yo veía que era una fiesta de verdad, que una fiesta popular, o sea que la gente la bailaba, se la bailaba, gozaba. que todo el que entraba se metía a bailar hasta en chancla y en mochito. Nadie que se daba de cuenta sin que el otro le criticaba ese caso. Ya no, que porque tú vienes mucho no vas a bailar, no, todo el mundo se metía a bailar. Hasta ese momento yo veía que hacían los desfiles muy bonitos, muy populares, con mucha gente y muchos bailarines y mucha gente del pueblo. Y la gente se gozaba como más y se veía el entusiasmo, se veía el ambiente y ahora no. Y ahora sale el desfile de aquí, de ahí de la playa, así a la Huichilla. Y antes se hacía, por ejemplo, desfiles, yo veía que hacían desfiles con burros, así es que los burros bien bonitos y la gente no vio los burros donde iban a la claro. comparsa, iban los caballos, las bestias, los burros, pues. Iban a estar sus bonitos, sus adornos y eso, y ahora no se ve eso. Y en esa época, Miriam, digamos, la gente festejaba mucho, celebraba mucho así en el año. Sí, su Semana Santa siempre ha habido esa tradición. Siempre ha habido esa tradición. Pero anteriormente sí se celebraba la Semana Santa. No es como ahora que la gente de la Semana Santa va a bailar, a fiesta, no sé. Anteriormente no se veía eso. ¿Cómo se hacía? Anteriormente, ciertamente hacían su comida normal, su arroz frijolito, su revoltillo de pescado, su discotea, comían su palmito, hacían bastante dulce, ¿entendió? Para la Semana Santa. Se hacía buen dulce, dulce de plátano, dulce de papaya, dulce de ñame, muy rico anteriormente. ¿Qué hacía uno? Lo que era por lo menos, se iban era a rezar a la iglesia católica, pero esas bullas como están ahora, que ya hay que Semana Santa, ya no hay ninguna Semana Santa. Ya de Santa gente, ya no tiene nada. Ya de Santa no tiene nada ya, porque ahí es que la gente va a bailar, va a beber, ¿cierto que sí? Ya todo se acabó. Claro. Epa, y eso es una semana rumba. Claro. Oye, anteriormente sí, la vida anteriormente era muy buena, Dale. Muy buena, Digamos que me han contado esa de la Cruz de Mayo o algo así, o de la Marcha del Cangrejo, todo lo que se hacía como en esas épocas. La Cruz de Mayo, sí, la Cruz de Mayo antes para la Marcha del Cangrejo sí la festejaban. ¿Cómo se hacía, recuerdo? Con cangrejo, cogían su poco de cangrejo, cocinaban, en todo caso que decían el día de la Cruz de Mayo, que viene siendo el 3 de mayo.
3 de mayo. Se hacía, ahí se hacía como una fiesta, ¿no? Exacto, esa era viene siendo como una tradición, pero esas tradiciones, todas esas tradiciones se acabaron. Se acabaron. ¿Qué otras tradiciones tú crees? La otra del 11 de noviembre. ¿Qué se hacía? Esa se ponía la gente, llamaban capuchón. Capuchón. Se disfrazaba la gente. ¿Se disfrazaba? Siempre. ¿Y qué se ponían? Se disfrazaba la gente hacía como un disfraz como de un marrano, como de una vaca, como de cosas así, como de animales y de... Sí, de animales, y así era que hacían sus brazos. Anteriormente la gente se disfrazaba, en Dios. Eso llamaban el 11 de noviembre. Esa también me acuerdo yo. ¿Y esa era la fiesta de Cartagena? No tenía que ver. La fiesta de Cartagena, pero todo lo cogí, la fiesta de Necoclí se hacía esa fiesta. Ajá. Pero ya en Necoclí ahora oí diciendo que otras volvieron a esa tradición. Ah, que está volviendo. Y que están volviendo. Ajá. Estoy diciendo que están volviendo a la tradición esa. Y también me acuerdo cuando en Necoclí era corregimiento, las fiestas pero no se decía la fiesta del coco en ese tiempo, la fiesta. La fiesta. Sí, la fiesta, antes se hacían la fiesta, antes la trilladora ahora, porque como no había calle, entonces estaba cerrado Necoclí estaba cerrado, así que ese era lo más grande cuando fueron abriendo, ahí lo que es la trilladora, ahí es que se hacían las cosas. Se hacían corraleras. Realmente en Necoclí le conocí la tradición, la fiesta. Otra tradición, la del 11 de noviembre. Las otras tradiciones que le digo que les conocí, cuando se festejaba con marcha, el Día de la Independencia, el 20 de julio. Esas eran las tradiciones, todo eso se ha ido acabando. Esa se hacía la de la independencia con marcha, como les estoy comentando. Y la otra tradición de la fiesta, la del 11 de noviembre. Digamos, ¿se acuerda como qué juegos hacía la gente? ¿Cómo se divertía la gente en la calle? Ya la diversión de ellos y anteriormente, como no había ni eso, sí había trago así como lo ponían. Y la música era con tambores que la misma gente inventaba. Ellos me inventaban los tambores y ellos me inventaban. Así era que la gente se hacía. O no tocaban con radiolitas. ¿Cómo era radio? Una radiolita y un cajoncito así. Y entonces había unos cassettes que se llamaban unos doble, unos cassettes grandes. Sí. Y le ponían. Y eso lo ponían lo ponían era con el dedo. Y así era que la gente bailaba. ¿Y yo? A pesar de ese inmenso legado cultural, en las últimas décadas muchas tradiciones festivas se han perdido y las que quedan se han transformado profundamente. Aunque la transformación de la cultura local ha sido una constante en muchas partes del mundo, determinada por fenómenos como la globalización de la economía mundo y una modernidad salvaje, en Necoclí estos factores han llegado de la mano de las dinámicas de la guerra. El paramilitarismo ha sido responsable directo e indirecto de la transformación de la cultura local, pues ha impactado intensamente los modos de vida tradicionales del habitante ancestral, cortando el vínculo entre sus prácticas y su cultura expresiva, es decir, el sustrato primordial de su identidad. De la misma manera, ha afectado el tejido social y las fuerzas económicas, actuando como un poder expansionista, disciplinador de todos los campos de la vida cotidiana de la comunidad. Sin embargo, su verdadero éxito no ha sido implementar unas estrategias de terror y control social, sino legitimarse continuamente a través de la violencia simbólica, naturalizándose como el poder detrás del poder. Así, las causas de la transformación de la cultura festiva en Necoclí son generalmente relacionadas por muchos de sus habitantes con el fenómeno del narcotráfico, de la cultura mafiosa, de la mercantilización y privatización de la cultura, de la corrupción e ineficacia de las autoridades locales, de los elementos culturales foráneos, entre otros, pero se suelen desligar del paramilitarismo, como si éste no tuviera nada que ver con dichos problemas. Esto se explica no solo por la violencia simbólica ejercida sobre los dominados, sino por una implícita ley del silencio, el miedo y la impunidad. Es que la destrucción de Necoclí comenzó con la llegada de la carretera.
Eso fue lo peor que le pudo haber pasado. En el 60 y qué. Eso fue en el 70, 70. ya, pues que se concluyó toda la vida. ¿Y los paramilitares llegaron? No, lo de los paramilitares es una historia reciente, Más reciente que... de los 90. De los 90. Esos años que no hubo ese control paramilitar sobre la vida, ¿cómo percibiste, a pesar de que había llegado el progreso con la carretera, entre comillas, y eso cómo se percibía lo que me dijiste de la música? Me comentaste de la música cubana, del bullerengue que estaba Pero vivo. es que eso fue todo lo que desapareció, eso lo desapareció fue el paramilitarismo. Claro. Porque es que el paramilitarismo mató al poeta, mató al médico, mató al yerbatero, a la gente que sabía, porque esa gente se les atravesó en su pensamiento. ¿Y por ¿verdad? qué? ¿Por qué se les atravesó? ¿Eran los viejos? ¿Ah? ¿Eran los viejos o los...? Claro, los sí, viejos, por eso. Paramilitarismo Los que traían, acabó con esa es que generación. el paramilitarismo acabó con los indígenas, con la cultura indígena. Es que ellos eran los que mataban a los indígenas, porque es que eso es como matar un animal. Ellos son los que han, ¿cómo se llama?, han influido en ese odio racial y en ese pensamiento cultural de perseguir a las menores de edad, de que no pueden tener relaciones sino con ese tipo de niñas, todas esas cosas. Ellos son los que han desvirtuado la cultura. Y no solamente eso, el atentado ecológico que han hecho, ese sí no tiene precio. La gente se desplazó mucho. Sí. Mucho muerto. Mucho muerto. Bastante, bastante. Y la, Hay que estar más calmada. sí. ¿Y la tierra? ¿Qué ha pasado con la tierra? Ya... La tierra la gente se desplaza porque ya no quiere entrar más allá, porque si entre los matan y la gente no entra más a su tierra. Sí. Que ahora que me decía Barón que ya es muy difícil cultivar por eso, ¿cierto? Que ya hay poca disponibilidad Exacto, de ya tierra. no se puede cultivar. Ya no se puede cultivar, ¿por qué? Porque ya uno no puede estar entrando, por lo menos como decir, varón, y que vamos para allá, para los montes por ahí, ya uno le da miedo ir por allá, y la gente por allá están, ¿qué? Están ahora viviendo en su tierra, ¿por qué? Porque están cuidados, con mucha violencia. Claro. Mucha violencia, muchos niños huérfanos, muchas madres vivas. Sobre todo en el campo se debe Sí, sentir sí. eso, ¿cierto? Sí. Aquí a nosotros no nos ha tocado la vez, porque yo digo que será que como estamos secuestrados una población del pueblo, y sin eso han matado mucha gente aquí también. Aquí han matado mucha gente. Por eso a nosotros todavía por aquí alrededor donde estamos, no podemos decir que nos hemos desplazado, porque el que diga que se desplazó por aquí, de este redondito de la playa, es mentiroso. Por aquí no se ha desplazado, pero sí han matado bastante. Claro. ¿Y usted cree que de pronto esas tradiciones, esas fiestas, la música, la forma de la vida, la forma de vida de la gente se ha deteriorado como por la violencia? Okay. ¿Cómo ha de pronto impactado como esa violencia aquí? Claro. Sí. Sí. Todo. Es que, vea, dale, anteriormente uno dormía en la casa. Uno, por lo menos cuando vivíamos allá en Marimonda, varón venía de Marimonda y uno dormía por el camino. Uno dormía por el camino. Y así dormía uno y amanecía tranquilo y se iba para su casa. Y ahora ¿quién se atreve? Ya nadie duerme en el camino. Claro. Si usted se da por dormir en el camino, no amanece. Anteriormente la gente, ¿de qué se sostenía la gente? Es que vea, anteriormente todo el mundo, la gente vivía a vender coco, cogía el pescado, que hacía el carbón, que cortaba la leña, la gente se la rebuscaba. Claro. La gente por aquí se la rebuscaba y ya todo el mundo tenía su forma de vivir. Pero lo que llegaron los narcotráficos, ya la gente cogió ese trabajo facilito. La gente sembraba. Claro. La gente sembraba el maíz, sembraba la yuca, sembraba el plátano y todo el mundo tenía comida. Entonces a lo que ya ellos llegaron y también compraron todas las tierras, ya la gente se fue para lo más fácil.
a vivir de eso, a andar más fácil, a vivir más facilito. Claro. Así que ya la gente ni trabajo de ellos, ni tierra, ni nada y todo, ni comida, ni nada. Claro. Y me imagino que también hasta de pronto antes la gente como que tenía esa forma de vida, le dejaba, digamos, como mantener vivas esas tradiciones de la música o de lo que le gustara, ¿cierto? De que tocar por ahí, ya me imagino que es más difícil porque, ¿cierto? Como la... Claro, no le digo. Recuerdo anteriormente la gente así. A pesar de eso, no, la gente se la rebuscaba, dale. La gente no vivía así. ¿Por qué? Porque la gente no estaba adaptada a ese trabajo que vino. Claro. Sí. Porque la gente se adaptó al trabajo ese a cogerla fácil. Fácil, claro. Ya nadie quería hacer nada, ya nadie quería hacer una mateyuca, ya nadie, en todas partes, dale, en todas partes por aquí cuando era esta hora soy el pilón, la gente pilando. Ya apenas hay pilón únicamente en mi casa, porque Imagínese. como Barón no se ha metido esa tradición, Claro, lo ha mantenido. él no ha mantenido, Barón no se ha metido, no es porque sea mi marido, no tengo nunca nada de esas cosas, yo ando en eso. Claro. Y mis hijos, gracias a Dios, todos se abrieron a trabajar por fuera. Así que ¿quién está echando mal ahora? Los que dejaron sus trabajos, imagínense que dejaron de ese cosecha. Ya ni sembraban arroz, ya nadie quería sembrar Ya arroz. nadie quiere sembrar. Ya nadie quería sembrar arroz, nadie quería sembrar una mateyuca porque ya estaba el trabajo más facilito. Claro. No hay... Y ese como es la gente, el ser humano es como un animal de costumbre, una mala costumbre, Claro, y va perdiendo. lo perdieron. Así que ya ahora que ellos se fueron, ya la gente que sembrar y que vendí que sembrar. Y ya no saben, ¿no? Sí. Ya les toca volver a acordarse. Así que dale. Ya. ¿Crees que ha habido alguna influencia de los grupos armados, digamos paramilitares o guerrilla, en el transcurso de estas últimas 3 décadas con relación a la cultura? No solamente a la cultura folclórica, sino a todas las formas de expresiones culturales de la gente aquí en Necoclí. Hombre, sí, ha habido un cambio, pero es que hay que ver, a veces esa gente ayudó económicamente, entonces fueron las mejores fiestas, a veces no ayudó, entonces, en fin, se dependía económicamente para la organización de las fiestas en muchas ocasiones de esos grupos armados, que como tenían su asiento, su origen en la zona, pues les gusta el bullerengue y todo, y posiblemente hacían eso. Pero eso ha permeado todo, eso ha sido muy difícil con la convivencia. En cuanto entonces a la parte cultural, ha permeado, pero ahí la tenemos todavía. Eso pues seguramente ha traído muchos maleficios y ningún beneficio, por decirlo así. Pero afortunadamente la parte cultural, aunque no digamos que esté intacta, sí está en un 90% como siempre, pues yo creo que eso no ha influido negativamente en este tipo de festivales, no. Como esta ha sido una zona violenta, aquí se aprendimos a convivir con la violencia, ¿cierto? Unos más que otros en ella, otros indiferentes, pero eso puede que no se entienda, pero uno aprende a convivir con ese tipo de situaciones sin tener que estar inmiscuido en nada. No metamos en eso al paramilitarismo en las fiestas. Yo creo que ellos no influyeron mucho en eso. Para mí fueron los dirigentes políticos, vendiendo estas, sí. Carlina, ¿usted cree que de pronto aquí como la violencia que hubo o que ha habido, digamos, aquí en Necoclí, en el Urabá, con el conflicto armado y con todas esas cosas que mucha gente ha sido pues como víctima también de eso, ¿usted cree que eso ha influido un poco como en la cultura? O sea, que de pronto allá, no sé, que de pronto ya la gente no escuche tanto el bullerengue o que tenga algo que ver. No, eso no tiene nada que ver con eso. Porque yo digo que eso de los grupos armados es una cosa y la cultura es otra. Para mí no, ellos no tienen nada que ver con eso. Al contrario, si salimos para alguna parte, a ellos también les gusta su bullerengue, que a nosotros nos toca de 10 partes. También han como apoyado, claro, también se lo gozan. Y vienen aquí a los festivales a ver su tradición, a ver su festival. Bonito, también se lo gozan.
Entonces ellos no tienen nada que ver con eso. Y Por ese lado yo los respeto mucho a todos ellos. Para algunos, la violencia del paramilitarismo ha sacudido profundamente el tejido social y cultural de Necoclí. Para otros, la comunidad se ha adaptado a ese nuevo poder y ha aprendido a convivir con la violencia. Algunos más prefieren ver los efectos positivos de este nuevo orden, como por ejemplo la circulación de capital que las economías ilegales han promovido en Necoclí y su impacto en la economía de las fiestas. No es un secreto que los paramilitares hayan financiado muchas de las fiestas en Necoclí, pero más que una promoción de las tradiciones festivas locales, el paramilitarismo aprovechó el escenario de la cultura, y particularmente el de la fiesta, primero como un medio para legitimación social, segundo como un mecanismo de circulación, lavado y generación de activos financieros, y tercero como un vehículo de dispersión e imposición de patrones culturales. Este es un proceso de privatización y mercantilización de las fiestas que para muchos habitantes es responsabilidad de las autoridades locales. Sin embargo, desde hace 3 décadas, el verdadero poder detrás del poder ha sido el paramilitarismo. ¿Vos crees que ellos de pronto no influyen de ninguna manera? Porque, o sea, no digo negativa o positivamente, digamos, porque me han comentado que de pronto muchas veces ellos ponían el dinero para las fiestas, o sea, que muchas veces se hacían con, pues como digamos, con... Pero es que qué malo que no, lo que yo te había dicho primero, ellos son los que suben, los últimos alcaldes fueron subidos por él. ¿Y qué quiere decir eso? Ahí está incluido todo. O sea que bajo cuerda, ellos se apoderaron de todas las tierras, de todo. Sí, ellos sí, pero no eran de esos que llaman visajosos, como dice Colombia. No eran de esos famosos visajosos. En el fondo son ellos, guiados por quienes, por estos alcaldes que yo no sé de dónde salieron. Eso está muy grave. El poder adquisitivo del dinero es el que ha hecho un poquito hacia atrás la parte de nuestras culturas como el bullerengue y como las corralejas. Por ejemplo, antes las corralejas se hacían se hacía una junta. ¿Sí? Se hacía una junta y la administración municipal era el garante para conseguir la música y conseguir los toros y todo. Y una junta hacía actividades. Ahora últimamente, ¿qué hace? Viene un ganadero con plata y dice, yo compro la fiesta, ¿sí? Y compra la fiesta y él hace todo eso, y él pone toda la plata y después la saca. Y entonces ya delegó a la comunidad en sí, que era los que hacían la fiesta. ¿Privada de alguna manera? Prácticamente sí, privada porque ya no, antes cada uno se hacía una junta y los miembros de la junta eran los que hacían la corraleja y ellos iban a lucrar con las entradas a las corralejas. ¿Eso cambia desde qué época más o menos? Eso está cambiando por ahí desde el año 96 para acá. Se empieza a ver esos cambios, cuando ya hubo momentos en que ya las corralejas las hacía un solo empresario. La vendía un empresario de Córdoba y le vendían la fiesta. Monopolizó. Sí, listo, ya. Y él hacía como un círculo. Él traía toda la madera y traía todo allá y armaba todo. Muy buenas las corralejas, eran lindísimas. Me gustaba mucho el famoso fandango que aquí contrataban a un grupo que era fa toda la noche, pero entonces en medio, en toda la plaza, en la mitad, toda la gente con sus velas, dele al son del mismo fandango, dele, donde uno veía los viejitos, los adultos, que se sentía eso como el alma, sí, ese fandango, dele. Otros ya los más jóvenes de 6, 7, 8 años, ya era como uno, como jugar así, pero la otra gente muy bien, dele hasta la 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana, amanecían donde eran las corralejas muy rico. Hasta que llegó un momento que para ir donde vamos, los últimos alcaldes siempre fueron dirigidos, fueron siempre montados por ellos mismos. O sea, ya había plata para sus bolsillos. Era la misma política sucia de siempre.
ya empezaron esas fiestas, ya las vendían. ¿Qué es venderla? Bueno, les vendo estas fiestas de estos 4 o 5 días en tantos millones. Entonces ellos mismos, pum, ya venía el campesino con la esposa y sus 4 niños, ya no podían ir a Corralejas, que eso valía mucho. O sea, la alcaldía se la vendía como a quién, a privados. A privados. Y esa plata nunca estaba en el pueblo. O sea que ya ahí empezó todo malo, todo. O sea que ya las Corralejas ya eran para otras personas, ya era para los que tenían plata, entonces el pueblo. En un contexto donde la cultura ha sido desfigurada por la violencia y donde múltiples amenazas se ciñen sobre las tradiciones festivas y sobre los modos de vida del habitante ancestral de Necoclí, ¿qué respuestas a la violencia se tejen desde la cultura? ¿Qué resistencias se despliegan al fenómeno del paramilitarismo? ¿Y cómo actúa la resiliencia de un pueblo transformado por la guerra? Si los actores violentos han logrado despojar al nativo de su territorio y buscan hacer lo mismo con su cultura, ¿hasta qué punto ha sido exitosa su estrategia? ¿Usted cree que hay fenómenos también de resistencia? Que yo pienso que no ha habido una resiliencia del pueblo de seguir adaptándose a esa violencia, a esa destrucción de su cultura, de su modo de vida. Y se lo cuento, digamos, en una historia que me ha contado mi padre desde pequeño. Una vez los paramilitares pusieron en las puertas de todas las casas de Necoclí: AUC somos todos, AUC somos todos, ¿cierto? Al otro día, quién sabe, la magia, quién sería la persona, el valiente, colocaron la U con 2 palitos y quedó una M, y a la C la terminaron, le pusieron una O y le colocaron una R. Quedó amor somos todos, amor somos todos. Y son, digamos, pequeñas historias muy sutiles, pero que hablan de que a pesar de que hay un control social, hay una imposición y una destrucción de una cultura, ahí hay un montón de historias que también cuentan de que hay resistencias. ¿Qué resistencias de pronto como historia? No, pero digo yo que son patadas de ahogado pues, frente al otro fenómeno. Pues la imposición, es que el poder de la violencia destruye todo. De hecho, los artistas salieron de Necoclí. De Necoclí, no, de todo Urabá. Es que vea, al frente había una cosa que llamaba la aldea del artista. Exacto. ¿Qué sitio más espectacular? Vacío totalmente. Esos tipos se encargaron de destruir el ambiente, destruir las culturas, pues la destrucción ha sido a todo nivel. Hay pocas respuestas sociales a eso. Es que hay una canción de Pedro Guerra que se llama El Topo. No sé si ustedes lo escuchaba a Pedro Guerra. A Pedro Guerra, bueno. En la canción del Topo habla de un pueblo apabullado y dolido, que después de una guerra vencieron a los vencidos. Eso fue lo que pasó en Necoclí. ¿Verdad? Porque ¿qué puso la gente de Necoclí? Los muertos. Si ese control paramilitar, si esos ejércitos se fueran, ¿se cree que la cultura en Necoclí se restablezca seguramente? ¿Volvería no, es que claro. Sí, porque es que volvería como la normalidad de la vida. Aunque claro, hay que, pues, lo que hemos hablado es que se destruyó el tejido social. Pues la gente del pueblo ya no tiene el pan comer y en Necoclí no se produce la plata. Entonces si no hay billete no hay con qué comprar. Entonces hasta el mero acto de comer ya se le vuelve a uno un complique, que no era antes. Y el conocimiento de los viejos, que ya no están los viejos. Es la destrucción de toda esa... Pero debe quedar esos rastros ahí. Vea, no, es que vea, hace poquito se murió el profesor Demetrio. Claro. Y si se murió Demetrio, por Dios, ¿quién va a coger la bandera de Demetrio? Que era el único que enseñaba a navegar y era el único que enseñaba a hacer las redes y enseñaba cómo era que había que pescar. Ninguno enseña porque ya ninguno sabe. Se murió el que hacía las barcas, se murió el que hacía las camas, o mejor dicho, los desaparecieron. Desaparecieron. Sí.
La cultura no es estática, siempre es dinámica y siempre hay préstamos de otras culturas, pero también miremos los orígenes de las fiestas del coco. Las fiestas del coco surgen en Necoclí como la festejada del cumpleaños de la esposa del mafioso más distinguido de Necoclí, alias Pelusa, dueño de un territorio casi sagrado para los habitantes de Necoclí, como es la Virgen del Cobre. Entonces, la esposa del mafioso cumplía años y la manera de festejar del mafioso era hacer con dádivas al pueblo. Entonces le empezaron a pedir en ese cumpleaños, no, traiga unos toritos para que nosotros los lidiemos aquí, hagamos unas corralejas, y así surge. ¿Qué año más o menos? Eso surge en la década de los 70, en plena apogeo del cartel de Medellín. ¿Sí? Entonces, viendo los orígenes, tampoco es difícil entender las transformaciones, pero el origen no es lo único que importa, porque de pronto el origen o la fiesta del mafioso, del cumpleaños de su esposa, no es más sino ese vehículo que le permite al campesino sabanero ritualizar su cultura. Y cuando yo ritualizo mi cultura, ¿qué hago? Vuelvo al origen. Porque una manera de reafirmarme en lo que soy es volver al nacimiento. Entonces podemos decir que los habitantes sabaneros de Necoclí nacen anualmente, o resucitan, o reviven anualmente, porque regresan a sus orígenes. ¿Y cuál es su origen? El porro, el fandango. Y el fandango es una comunión. El fandango es una comunión donde lo que hacen es intercalarse, es mezclarse todos y llegar a estados alterados de conciencia. Porque si yo me pongo a bailar alrededor de una banda de porro con las velas, yo lo que esto es un estado y vuelvo al origen, a lo que soy. ¿Sí? Entonces no importa que el origen haya sido la fiesta de la esposa de un mafioso, sino el fin mismo de la fiesta. Ahora que ahora se transforme y que los corridos prohibidos empiecen a jugar un papel importante, también habla un poco de ese sincretismo cultural que se tiene que dar en todas partes. Máximo en Necoclí, cuando estamos hablando de que hay 7 grupos étnico-culturales interactuando. Tiene que haber préstamos de unos con otros. Pero ¿en qué parte se rompe ese límite del préstamo que se pasa, digamos, a la presión cultural? Digamos, cuando se hacen, desde la política estructural, desde la institución, se bloquean espacios tradicionales de la fiesta, o se colocan otras músicas en espacios sagrados, porque son sagrados. A ver, yo creo que hay que mirarlo como desde varias perspectivas. La primera es el mimetismo. Yo me tengo que mimetizar para sostenerme en lo que soy. Culturalmente hablando, yo no me puedo mostrar tal cual soy porque me van aniquilando. Sí, entonces me mimetizo. Entonces empiezo a escuchar corridos prohibidos, empiezo a bailar reggaetón, pero en últimas yo vibro es con el fandango. Sí, eso es una mimetización. Sí. Por otro lado es la subordinación. Yo le muestro al mafioso dominante, en este caso a los grupos dominantes, que puedo interactuar con él mediante corridos prohibidos o reggaetón, pero también son jugadas políticas. En términos folclóricos a Urabá, aunque todos los grupos aportan folclore, sí, pero quienes aportan, digamos, ese contenido folclórico que le da una identidad, porque el folclore entonces empieza a darle identidad al territorio, son los afrocaribeños y los campesinos sabaneros. Ellos, en términos de esta nueva jerarquización del poder sobre el territorio, entran a ser subordinados. Entonces, tanto el afrocaribeño como
como el chilapo o campesino sabanero, empiezan a tener mandos medios en las autodefensas y en los paramilitares. No, nunca son grandes capos o nunca son jefes de frente, como los antioqueños. Entonces mira, siempre se subordinaron, pero esa subordinación también para mí yo la veo como una resistencia cultural. Hay muchas formas de hacer resistencia cultural. Para yo no ser aniquilado culturalmente, yo tengo que plantear una estrategia de resistencia. Esa resistencia puede ser hacerme el subordinado y por esa vía hacerme el subordinado, prevalecer como cultura. ¿Sí? Entonces es un doble juego. Si bien el afrocaribeño y el campesino sabanero se tuvo que subordinar al poder de los paramilitares, nunca se subyugó culturalmente. Muchas personas, desde muchas miradas, desde muchas disciplinas, empiecen a plantear cómo acceder a entender las dinámicas propias de una cultura local. No podemos pensar, fíjense que la globalidad nos borra porque nos impone modelos, la violencia nos borra porque nos desplaza, nos quita los espacios tradicionales, ¿cierto? Las condiciones económicas nos impone unas estructuras. ¿Cuál es la dinámica de eso? Estudiar. ¿Cuál es la dinámica como respuesta a esas digamos, amenazas que son tangibles, que son diarias a la realidad del país? Es estudiar a fondo, desde múltiples disciplinas o desde una interdisciplinariedad, esas realidades del país. Pero no estudiarlas simplemente para dejarlas metidas en un cajón, sino es devolverlas. La construcción del conocimiento no puede ser exclusivamente para la academia ni para el desarrollo científico. La construcción del conocimiento tiene que devolverse a las comunidades, hacerlas palpables, tangibles. Si sabemos que está pasando una circunstancia gravísima de desplazamiento y de borrar una historia local en un pueblo urabeño, por ejemplo, del Urabá antioqueño, del Urabá chocoano, ¿qué podemos hacer para que los niños de las escuelas, los maestros, los padres de familia tengan acceso a lo que ellos son como cultura? Entonces, si yo las estudio, yo las comprendo, y si yo trabajo con ellos esas dinámicas, entonces yo las puedo devolver. Las puedo devolver a esa cultura en particular, pero se las puedo devolver a todo el país para que el país sepa que allí, en ese territorio, existe una forma particular de entender y ver la vida. Cuando el país comprenda que en cada localidad tiene una forma particular de entender y ver la vida, cuando lo comprenda, pero lo comprenda no desde un lenguaje externo, sino desde una realidad interna, podremos entendernos realmente como pluriculturales. De lo contrario, siempre veremos como extranjero y como extraño la forma de sentir y ver la vida del otro. Unas últimas preguntas. Tú hablabas de que, bueno, de todas maneras yo siento que hay tradiciones, hay prácticas musicales, festivas, que se transformaron, se reinterpretaron o simplemente desaparecieron, ¿cierto? ¿Qué puede pasar con el bullerengue, con el fandango y con las músicas del Pacífico en unos años, con relación a la globalización, a los procesos de violencia? No es algo profético, sino una interpretación tuya. ¿Qué puede pasar según lo que tú conoces? Yo lo que creo es que si no se garantiza unas dinámicas propias de las comunidades para que ellas evolucionen como tienen que evolucionar, pero por ellas mismas, el peligro de extinción de estas manifestaciones es latente, profundamente latente. Les pongo el ejemplo del Gualí. El Gualí es el velorio y entierro de Angelito, del niño que muere antes de los 7 años. Prácticamente está en vía de extinción. Es decir, ya la gente no arrulla al niño muerto. Ya no lo arrulla, simplemente lo llevan a una sala de velación y lo entierran y se acabó el problema. Algunas comunidades lo hacen, pero se van perdiendo los espacios naturales y tradicionales para hacerlo. Es evidente que las comunidades y las culturas se transformen y cambien naturalmente, pero esas evoluciones son a un tiempo lento,
de tal manera que las mismas comunidades encuentren sus procesos de vida y de muerte. Pero los caminos que nos están marcando las dinámicas actuales del país son catastróficas a mi juicio. Y aceleradísimas. Y eso es lo peor, muy, muy aceleradas. Siempre pensar las fiestas como esa necesidad que tienen los pobladores de ritualizar su cultura. Sí. Para que así la esencia se mantenga y cumpla la función social. Porque la fiesta no es solo el derrengue, en ese derrengue hay una función social. Durante un año se acumulan tensiones sociales, discordias, conflictos, y en las fiestas se dirimen. Entonces es una manera de una válvula que regula las relaciones sociales, es que regula la posibilidad de convivencia. Si las fiestas pierden su esencia, la convivencia en Necoclí empieza a deteriorarse. Al deteriorarse la convivencia, pues la violencia encuentra un espacio mucho más de acción. Sí, porque entonces los rencores, las desavenencias, los problemas por límites, ¿cómo los vamos a dirimir si no está ese catalizador que es la fiesta? Entonces, más como una necesidad de convivencia, las fiestas deben seguir un rumbo.
gusta el bullerengue? Sí. ¿Baila bullerengue? El bullerengue. Conozco o me imagino que el bullerengue nació del negro y del indio, porque hay un verso que dice que el indio puso la flauta y el negro puso el tambor, y el bullerengue lo llevo yo en la sangre. ¿Por qué? Porque mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, yo también lo bailo y me gusta bailar el bullerengue así bien sabroso, bien jalado. Ah, sí, es claro, arremate es algo tradicional de la costa atlántica. Yo lo aprendí de mis padres, de mis abuelos y de la gente nacida aquí. Ya. Yo estoy un poco joven, pero el bullerengue corre por mis venas. Me gusta mucho un soncito del bullerengue que dice: es el baile del jeje, sabrosito y gustado, al golpe de este tambor bailamos hasta amanecer. Es el baile del jeje. Esto dijo Jorge Oñate en su bonita canción, la vaina de las mujeres me